Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, verso 42. Jesús hablando. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Jesús aquí está en un momento muy triste, muy doloroso, el momento previo a su calvario, previo a la crucifixión. Jesús está aquí orando al Padre Celestial una vez más, que si era posible pasara de él este sufrimiento, pero si no, que se hiciese su voluntad, o más bien que sobre todo se hiciera su voluntad. ¿Por qué Jesús se expresa de esta manera en esta situación? ¿O por qué en este momento hace esta petición? Si Jesús ya sabía que venía para ser entregado, para sufrir en lugar de la humanidad, a sufrir por culpa de nosotros. Si Jesús ya desde el principio sabía que venía a realizar esta tarea y que iba a pasar por esto, ¿por qué en este momento dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa? Es decir, si es posible que yo no padezca esta tragedia, que yo no padezca este dolor, pero que se haga tu voluntad. Jesús se expresa de esta manera porque ya en determinado momento siente lo que es la carga del pecado sobre sus hombros, pero no del pecado personal, sino del pecado o de la culpa de la humanidad. Jesús se angustia en su espíritu. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, experimentaba sentimientos y emociones como usted y como yo. Sin embargo, tenía una conexión directa con el Padre Celestial. Tenía una llenura total del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le fortalecía en estos momentos. Asimismo, Dios envía ángeles a que fortalezcan a Jesús para el cumplimiento de esta misión, para el cumplimiento de esta tarea, de esta trayectoria. Puede ser que en este momento usted se encuentre en una situación difícil en la que dice: Señor, ¿por qué no pasas de mí este sufrimiento? O tal vez se pregunta: ¿por qué yo tengo que pasar tanto dolor, tanto sufrimiento en mi ministerio, en mi vida personal, en mi diario vivir? ¿Por qué desde muy pequeño, muy pequeña, por qué desde mi infancia, de mi adolescencia, he tenido que padecer tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué el Señor no quita de mí este sufrimiento? Tal vez se pregunta como Jesús. Pero ¿por qué no hacer más bien como hizo Jesús y decirle: Señor, a pesar de mí, que se haga tu voluntad, a pesar de lo que yo quiero, hágase tu voluntad? Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, fortaleza, revelación para hacer su voluntad. La voluntad de Dios siempre es mejor. Tal vez en el momento no vamos a comprender, o más bien casi nunca entendemos en el momento de la prueba el porqué. Pero después, cuando vemos el final, porque dice en la palabra más adelante que Jesús se gozó y se goza al ver el fruto de su aflicción en la cruz. Porque mayor fue el gozo y mayor es el gozo que siente Jesús cuando usted y cuando yo venimos delante de Dios con un corazón humillado, que podemos acercarnos delante de Él gracias a su sacrificio, a su sangre derramada en la cruz, a su muerte y resurrección. Cuando nosotros nos acercamos y tenemos la gran bendición de ser también hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús.
hágase tu voluntad. En este momento en el que está atravesando un momento de dolor, una situación crítica en su vida, le exhorto a pedirle a Dios que sobre su vida, en todo, se haga su voluntad. Como exhorta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Que no nos conformemos a este siglo, a este tiempo, sino que busquemos la renovación del espíritu de nuestra mente, de nuestra manera de ver la vida, de manera de percibir lo que sucede, para que alcancemos, gloria a Dios, a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y perfecta. Y vamos a recibir lo que pidamos, como dice el apóstol Juan, si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, que es buena, agradable, perfecta, que nos hace mucho mejor, que nos hace más bien a nosotros, porque usted y yo solamente entendemos y podemos ver lo que sucede en el momento, pero Dios ya tiene un plan trazado, tiene el conocimiento de la eternidad. Es decir, conoce tu pasado, pero no solamente tu pasado, conoce tu presente, no solamente tu presente, sino que tú tienes un futuro preparado. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo tengo planes de bien para ustedes, para darles el fin, el futuro que esperan, un futuro con esperanza. Dios quiere manifestar su voluntad para con tu vida en medio de este proceso. Y yo sé que es difícil lo que estás viviendo. Tú quieres que ya Dios quite este dolor, esta prueba, este sufrimiento que estás viviendo. Pídele que te muestre su voluntad.